Mi nombre es Isabel, Isabel Fuentes, y hasta hace 3 meses yo era una viuda de 68 años que vivía sola en un pisito de Alcorcón. Una mujer que se despertaba con el sonido de la radio, que le hablaba a sus geranios y que contaba los días que faltaban para la próxima visita de su sobrina. Una mujer cuya mayor tragedia, o eso creía yo, había ocurrido hacía 42 años en la cama de un hospital de Madrid. Pero la vida, verás, la vida a veces es una embustera. Teje una historia, te la crees, la lloras, la vives, y cuando ya te has acostumbrado al dolor, al vacío, te arranca la venda de los ojos y te obliga a verlo todo de nuevo. Todo empezó una mañana de marzo. Llovía. Recuerdo el sonido de la lluvia contra los cristales, un repiqueteo monótono que siempre me ha dado una extraña sensación de paz. Estaba revisando el correo electrónico en el portátil que me regaló mi sobrina para mi cumpleaños. Para que veas el mundo, Tita, y no te me quedes aquí encerrada. El mundo. ¡Qué ironía! Yo no quería ver el mundo, solo quería ver las fotos de sus vacaciones y alguna receta de bizcocho. Y entonces lo vi. Un correo con un asunto que no entendí bien. Contacto urgente. Investigación sobre la Clínica San Ramón, 1982. Mi corazón dio un vuelco. San Ramón. El nombre era como un fantasma. Una cicatriz que de repente volvía a doler. Lo abrí, con los dedos temblando tanto que casi no acierto a pulsar el ratón. El texto era de una tal Elena, una periodista. Decía que estaba investigando casos de adopciones irregulares y bebés robados en los años 80. Hablaba de archivos, de inconsistencias. Mencionaba mi nombre completo, mi fecha de nacimiento y el de mi difunto marido, Antonio. Y luego, la frase que lo cambió todo, la frase que partió mi vida en dos. Isabel, tenemos motivos fundados para creer que su hija, registrada como fallecida el 12 de abril de 1982, no murió. Creemos que fue dada en adopción de forma ilegal y que está viva. Hemos encontrado una posible coincidencia genética en una base de datos internacional. Necesitamos hablar con usted. No grité, no lloré, no hice nada. Me quedé ahí, sentada en mi butaca de orejas, la que Antonio y yo compramos en nuestra primera casa. El mundo se detuvo. El repiqueteo de la lluvia se convirtió en un estruendo ensordecedor en mis oídos. El olor a tierra mojada que entraba por la ventana abierta de la cocina me mareaba. Sentí un frío glacial, un frío que no venía de la calle, sino de las profundidades de mi alma. Era el frío de la tumba vacía que yo había llorado durante 42 años. Mi hija. La palabra sonaba extraña en mi cabeza, como un idioma que había olvidado. Mi niña, mi pequeña, la que me dijeron que nació con el corazón débil, la que no había podido aguantar. Era un angelito, Isabel. Dios la ha reclamado, me había dicho Antonio, con los ojos llenos de unas lágrimas que ahora, en el recuerdo, me parecían las más falsas del universo. Durante más de 4 décadas, mi vida se había construido sobre esa ausencia. Cada mes de abril era un suplicio. Cada vez que veía a una madre con su bebé, sentía una punzada de dolor y envidia. Me convertí en la pobre Isabel, la que perdió a su única hija. Me acostumbré a esa identidad. El dolor era mi compañero, mi sombra, y ahora, una desconocida, con unas pocas líneas en una pantalla, me decía que todo había sido una mentira, que mi dolor, mi luto, mi vida entera, se basaban en un engaño cruel. Y la pregunta más terrible de todas empezó a formarse en mi mente. Una pregunta que me ahogaba. Si mi hija no murió, ¿dónde estaba? ¿Y quién me la había arrebatado? La respuesta estaba ahí, latente, en el fondo de mi memoria, en el recuerdo de los ojos huidizos de mi marido, Antonio, el hombre con el que había compartido 30 años de mi vida. Mi Antonio. No podía ser, pero en ese instante, en medio del silencio atronador de mi piso, supe, con una certeza que me heló la sangre, que él había sido. Para entender la traición, primero hay que entender el amor, o lo que yo creía que era amor. Nací y me crié en Arcos de la Frontera, uno de esos pueblos blancos de Cádiz que parecen postales. Mi vida era sencilla, predecible. Mi padre trabajaba en el campo, mi madre cosía para afuera y yo ayudaba en casa y soñaba con ser peluquera. Los veranos olían a jazmín y a pestiños recién hechos. Los domingos eran para ir a misa
y pasear por la calle principal, mirando de reojo a los chicos. Todo era lento, seguro, inmutable. A Antonio lo conocí en la feria de San Miguel. Él no era del pueblo. Había venido de un pueblo de Jaén a trabajar en la construcción del pantano. Era más alto que los chicos de aquí, con el pelo negro y unos ojos oscuros que parecían saberlo todo. Tenía una sonrisa pícara y una labia que encandilaba. Esa noche tocaba una orquesta en la plaza. Recuerdo el vestido de lunares que me hizo mi madre. Antonio se acercó y me sacó a bailar un pasodoble. Yo, que era más bien tímida, sentí que me ardía la cara. «¿Cómo se llama la flor más bonita de esta verbena?», me dijo al oído mientras dábamos vueltas. «Isabel», le contesté, casi sin aliento. «Isabel, te guardaré un clavel», respondió él sonriendo. Esa noche no paramos de bailar y de reír. Me contó que quería prosperar, montar su propio negocio, tener una familia grande. Hablaba del futuro con una seguridad que a mí me faltaba. En mi pueblo, el futuro era siempre una repetición del presente. Pero Antonio hablaba de Madrid, de coches, de un piso con calefacción. A mí, todo aquello me sonaba a película. Los meses siguientes fueron un torbellino. Paseos al atardecer por el mirador. Cogerle la mano a escondidas en el cine de verano. El primer beso robado junto al río Guadalete. Olía a tabaco y a colonia Barón Dandy. Era un olor que se me metió dentro y que durante años asocié con la seguridad, con el hogar. Mis padres no se fiaban mucho. «Es un forastero, hija. No sabemos de dónde viene ni a dónde va», decía mi padre. «Tiene mucha prisa por todo», añadía mi madre, con su intuición de siempre. Pero yo estaba ciega. Veía en Antonio mi billete de salida, mi oportunidad de tener una vida diferente a la de mi madre, una vida menos sacrificada. Él me prometía el oro y el moro, y yo le creía. Nos casamos un año después, en la iglesia del pueblo. Llevé un vestido prestado por mi prima y un ramo de azahar cogido del patio de mi abuela. Antonio estaba radiante. Cuando el cura dijo, «Hasta que la muerte os separe», yo sentí una felicidad tan grande que creí que el corazón se me iba a salir por la boca. La muerte. ¿Qué palabra tan lejana parecía entonces? Nos mudamos a Madrid al poco tiempo. El cambio fue brutal. De la tranquilidad de Arcos al ruido y el anonimato de un barrio obrero en la periferia. Vivíamos en un piso pequeño, pero para mí era un palacio. Antonio trabajaba sin descanso en la obra. Yo me quedé en casa, intentando acostumbrarme a la soledad, a no conocer a nadie, a que el panadero no me llamara por mi nombre. Echaba de menos el olor del campo después de llover, el sabor del puchero de mi madre, las charlas con mis amigas. Pero entonces me quedé embarazada y todo cambió. La soledad se disipó. Ya no estaba sola. Íbamos a ser 3, una familia, nuestro propio futuro. La ilusión me desbordaba. Antonio parecía feliz, más feliz que nunca. Me tocaba la barriga, le hablaba a la niña. «Será una princesa», decía, «nuestra princesita». Y yo, en mi inocencia, no veía la oscuridad que ya empezaba a crecer en los rincones de su alma. No veía que sus manos, las mismas que acariciaban mi vientre, ya estaban calculando el precio de la traición. Parte 3. El nido vacío y las grietas en la pared. La escena vuelve al presente. Isabel está en su cocina, preparando una tila. Sus movimientos son lentos, mecánicos. La cámara se enfoca en sus manos, arrugadas y con alguna mancha de la edad, mientras sostienen la taza. Después de leer aquel correo, pasé 2 días en una especie de limbo. No llamé a la periodista. No se lo conté a nadie. Necesitaba procesarlo. Pero, ¿cómo se procesa una bomba así? Era como si las paredes de mi casa, las que habían sido testigos de toda mi vida, de repente se volvieran de papel. Cada objeto me gritaba la mentira. La foto de nuestra boda en el aparador, la sonrisa de Antonio, tan llena de promesas falsas, la pequeña caja de plata donde guardaba la única foto que tenía de mi niña, una imagen borrosa de un bebé envuelto en una manta blanca que me dieron en el hospital. ¿Era ella? ¿O era otro bebé? ¿Era todo parte del decorado de esa farsa macabra? Mi matrimonio con Antonio siguió durante casi 30 años después de aquello. Pero algo se rompió para siempre en ese hospital. Al principio yo no lo vi. Estaba sumida en una niebla de dolor.
Una depresión tan profunda que apenas podía levantarme de la cama. El mundo había perdido su color. La comida no me sabía a nada. El silencio en casa era un grito constante. El recordatorio del llanto que nunca oiríamos. Antonio se portó extrañamente. Había días en que era el marido más atento del mundo. Me traía el desayuno a la cama, me leía el periódico, me decía: «Tenemos que ser fuertes, Isa, la vida sigue». Pero había otros días en los que se volvía huraño, irritable, se encerraba en sí mismo, salía a tomar el aire y volvía a altas horas, oliendo a coñac y a culpa. Yo lo achacaba a su propio dolor. Cada uno lleva el luto a su manera, me decía a mí misma, intentando justificar su frialdad. Pero había cosas que no encajaban. Unas semanas después de volver del hospital, Antonio apareció con un coche de segunda mano. «Una oportunidad, mujer, para que podamos ir al pueblo a ver a tus padres», dijo. Yo, en mi estado, ni pregunté de dónde había sacado el dinero. Unos meses más tarde, empezó a hablar de dejar la obra y montar un pequeño bar. «He conseguido un préstamo», aseguró, y lo montó. El bar, La Esquinita, funcionó bien durante unos años. Parecía que sus sueños de prosperidad se estaban cumpliendo, pero a costa de algo que yo no podía ver, a costa del vacío en mi vientre. Las grietas en nuestra relación se hicieron más y más grandes. Dejamos de hablar de la niña. Era un tema tabú. Si yo lloraba, él se enfadaba. «No puedes estar siempre así, Isabel. Hay que mirar hacia adelante». Su pragmatismo me hería profundamente. ¿Cómo podía él ser tan fuerte, tan práctico? ¿Es que no la quería tanto como yo? Esa duda me corroía. Empecé a sentirme sola dentro de mi propio matrimonio. Dormíamos en la misma cama, pero había un océano helado entre nosotros. A veces, por la noche, le oía hablar en sueños, frases sueltas, murmullos ininteligibles. No había otro remedio. El dinero. Perdóname. Yo me despertaba, con el corazón en un puño. Pero por la mañana él nunca recordaba nada. O decía no recordar. Nunca volvimos a intentar tener más hijos. El médico dijo que no había ningún problema físico, pero el problema estaba en el alma. Yo tenía miedo. Un miedo atroz a volver a pasar por lo mismo. Y Antonio nunca insistió. Casi parecía aliviado. Así pasaron los años. Nos convertimos en una de esas parejas que viven juntas por costumbre, por inercia. El amor juvenil se había transformado en una especie de pacto de silencio. Él tenía sus secretos, su bar, sus amigos. Yo tenía mi casa, mis plantas, mi dolor sordo y constante. Nos veíamos para comer y para cenar. Hablábamos del tiempo, de las noticias. Una vida normal, en apariencia. Pero por debajo, la mentira seguía ahí, pudriéndolo todo. Como la humedad que no se ve pero que acaba por derrumbar la pared más sólida. Al tercer día supe que no podía seguir así. La incertidumbre me estaba matando. Era peor que la dolorosa certeza que había tenido durante 42 años. Marqué el número de Elena, la periodista. Me temblaba la voz al presentarme. «Señora Isabel, gracias por llamar. Estaba muy preocupada», me dijo con una voz joven y amable. Le conté mi historia, o la historia que yo conocía. El parto, la noticia, el entierro en un nicho diminuto con una lápida sin nombre, solo con una fecha. El comportamiento de Antonio, todo. Ella escuchaba en silencio, con un respeto que me conmovió. Cuando terminé, hubo una pausa. «Isabel», dijo finalmente con cautela, «lo que me cuenta encaja con el modus operandi de la trama que investigamos en la clínica San Ramón. Involucraba a un médico, a varias enfermeras y a una monja. Drogaban a las madres, les decían que sus hijos habían muerto y los vendían a familias adoptivas, a menudo en el extranjero. Su marido, es posible que estuviera implicado. A veces, los padres eran cómplices a cambio de dinero. Dinero. La palabra resonó en mi cabeza. El coche de segunda mano, el bar, las piezas del puzzle encajaban con un ruido metálico y horrible. La traición tenía un precio. Sentí una náusea tan fuerte que tuve que apoyarme en la pared. Mi Antonio, el chico que me guardó un clavel en la verbena. ¿Cuánto valía nuestra hija para él? ¿10.000 pesetas? ¿100.000? La idea era tan monstruosa que mi mente se negaba a aceptarla del todo. La coincidencia genética que encontramos, continuó Elena,
Es con una mujer de 42 años llamada Sofía Rossi. Vive en Buenos Aires, Argentina. Sofía, un nombre precioso. El nombre que yo había elegido en secreto y que nunca me atreví a decirle a nadie. Se me escapó un sollozo. Era ella. Lo sabía. Se está haciendo una prueba de ADN confirmatoria, Isabel. El laboratorio nos enviará los resultados en cuanto estén. Sofía sabe que es adoptada y lleva años buscando a su madre biológica. Está al tanto de la investigación. Si el resultado es positivo, ¿usted querría contactarla? Que sí quería. Madre de Dios. Era la pregunta más absurda y más importante que me habían hecho en la vida. Durante 4 décadas había soñado con ella. En mis sueños era siempre una niña pequeña que me llamaba mamá. Ahora, esa niña era una mujer de mi edad cuando todo ocurrió. Una extraña, con otra vida, otra familia, otro acento. ¿Qué le iba a decir yo? Hola, soy tu madre, la que te abandonó en un hospital. Porque para ella, yo sería eso, la mujer que la entregó. Colgué el teléfono con la promesa de Elena de llamarme en cuanto tuviera los resultados definitivos. Los días siguientes fueron una tortura. No comía, no dormía. Me pasaba las horas mirando por la ventana, viendo pasar a la gente, imaginando sus vidas, tan normales, tan ajenas a mi tormenta. Y recordaba con una claridad dolorosa. ¿Y si es niño?, preguntó Antonio, mientras me pasaba un brazo por los hombros. Le pondremos tu nombre, Antonio, dije yo sonriendo. Pero yo creo que es una niña. Lo siento aquí dentro. Entonces, ¿cómo la llamaremos? Sofía, dije en voz baja. Significa sabiduría. Quiero que sea una mujer sabia y fuerte. Antonio se rió. Vaya nombre más serio le quieres poner. ¿Por qué no algo más alegre? Como Rocío o Macarena. No, Sofía. Él me miró de una forma extraña. Una sombra pasó por sus ojos, tan rápido que pensé que lo había imaginado. Bueno, como tú quieras, cariño. Lo que tú digas. Ahora, en la soledad de mi salón, ese recuerdo me quemaba. Él ya lo sabía. Ya estaba planeando vender a Rocío o a Macarena, pero no a mi Sofía. Mi Sofía no entraba en sus planes. En ese momento, el odio que sentí hacia él fue tan intenso que me asustó. Odiaba el recuerdo de ese hombre joven y sonriente. Odiaba al anciano enfermo y lleno de secretos en el que se convirtió, y que murió hace 5 años de un fallo en el corazón. El mismo corazón que, según él, le había fallado a nuestra hija. Qué cruel puede llegar a ser el destino, ¿verdad? Te devuelve tus propias mentiras. La espera de los resultados del ADN fue como estar suspendida en el vacío. Cada vez que sonaba el teléfono, mi corazón se detenía. Para no volverme loca, me obligué a recordar, a volver a ese día, a ese hospital. Tenía que enfrentarme al fantasma de la Clínica San Ramón. Era una clínica privada, de aspecto imponente y frío. Antonio insistió en que diera a luz allí. Lo mejor para ti y para la niña, dijo. Mis padres, desde el pueblo, me decían que fuera a la sanidad pública, como todo el mundo. No hay necesidad de gastar ese dinero, hijo, le dijo mi padre a Antonio por teléfono. Pero él se mantuvo firme. Para mi familia, lo mejor. Ahora entiendo por qué. No era por mí, era parte del plan. Llegué de parto una mañana de abril. Recuerdo el olor del hospital, una mezcla de desinfectante y un dulzor empalagoso, como de flores marchitas. Todo era blanco y metálico. Me pusieron en una habitación individual. Antonio estuvo conmigo todo el tiempo, cogiéndome la mano. Parecía nervioso, pero yo lo achaqué a la situación. Las contracciones eran cada vez más fuertes. Vino una enfermera, una mujer mayor, con un rostro sin expresión y un crucifijo colgado del cuello. Me puso una inyección en el muslo. Para el dolor, hija. Te relajará. A partir de ahí mis recuerdos se vuelven borrosos, como si los viera a través de un cristal empañado. Me sentí somnolienta, confundida. Recuerdo fragmentos, luces fuertes sobre mi cabeza, voces lejanas, el grito de un bebé. Mi bebé. Juraría que la oí llorar. Un llanto fuerte, sano. Intenté incorporarme, preguntar por ella, pero mi cuerpo no me respondía. Alguien me dijo, tranquila, ha ido todo bien. Y luego, la oscuridad. Cuando desperté, horas después, la habitación estaba en penumbra. Antonio estaba sentado en una silla junto a la cama. Tenía la cara desencajada
los ojos rojos. Antes de que yo pudiera preguntar, él habló. «Isabel, mi amor, lo siento tanto», dijo con la voz rota. Era demasiado pequeña, demasiado débil. Su corazoncito no ha aguantado. Se ha ido al cielo. No, no, no. La palabra rebotaba en mi cabeza. No podía ser. Yo la había oído llorar. Se lo dije. «Estás confundida, cariño», respondió él, con una ternura que me helaba la sangre. «Es por la medicación. No ha llegado a llorar. Se ha ido en paz». Vino el médico, un hombre con bigote y gafas de pasta. Me dio el pésame con palabras frías y clínicas. «Son cosas que pasan, señora. La naturaleza a veces es así de cruel». Vino también la monja, la del crucifijo. Me habló de la voluntad de Dios, de que ahora teníamos un ángel en el cielo. Todos decían lo mismo. Todos me miraban con una pena tan ensayada, tan artificial. Me sentía atrapada en una pesadilla, rodeada de actores, pero estaba tan débil, tan drogada, tan destrozada, que una parte de mí empezó a creerles. Era más fácil creerles que pensar que el mundo entero se había vuelto loco. No me dejaron verla. «Es mejor que no lo hagas, Isabel. Es mejor que la recuerdes como la imaginabas», dijo Antonio. Y yo, estúpidamente, le hice caso. Quería salir de allí, de ese lugar de horror. Antonio se encargó de todo el papeleo, el certificado de defunción, el entierro. Yo no vi nada, solo firmé donde él me decía. Unos días después, me dieron una caja con sus cosas, este patuco, una mantita y esa foto borrosa que podría ser de cualquier bebé del mundo. Volvimos a casa, a la casa que habíamos preparado para ella. La cuna, los juguetes, la ropita doblada. Cada rincón era una tortura. Durante meses me senté en el suelo de su habitación, abrazando su ropa, intentando encontrar su olor. Un olor que nunca existió. Antonio, al cabo de un tiempo, empaquetó todo. «Esto no te hace bien, Isa». Lo guardó todo en el trastero. Cerró la puerta de esa habitación y de ese capítulo de nuestras vidas. Pero yo nunca pude cerrarla. Me pasé 42 años de mi vida de pie, en el umbral de esa puerta cerrada, llorando por una tumba vacía, mientras mi hija, mi Sofía, crecía en otro continente, con otro nombre, creyendo que su madre la había abandonado. La soledad de una madre, a la que le han robado a su hijo, no se puede describir con palabras. Es un grito silencioso que te desgarra por dentro, día tras día, año tras año. Mientras esperaba la llamada de Elena, mi mente se convirtió en un tribunal. El único acusado era Antonio, y yo era la fiscal, la jueza y el jurado. Cada recuerdo, cada palabra, cada gesto suyo de los últimos 40 años era una prueba que yo analizaba bajo la nueva y terrible luz de la verdad. ¿Cómo pudo hacerlo? ¿Cómo pudo mirarme a los ojos cada día, durante 30 años, sabiendo lo que había hecho? La respuesta, como siempre, era compleja. Antonio no era un monstruo de película. Era un hombre de su tiempo, carcomido por la ambición y la vergüenza. Venía de una familia muy pobre de un pueblo de Jaén. Había pasado hambre de niño. Su gran terror en la vida era volver a la miseria. Su sueño era ser alguien, tener un negocio, que la gente le respetara. Y en el Madrid de los 80, en plena transición, con la crisis económica apretando, las cosas no eran fáciles. Empecé a recordar conversaciones que en su momento no me parecieron importantes. Quejas sobre las deudas que acumulaba en la obra. Menciones a un primo suyo, un tipo con negocios turbios del que nunca se fió mi madre. «Ese primo tuyo es un buscavidas», le decía ella. Antonio siempre lo defendía. «Es un hombre que sabe moverse, suegra. Hay que ser listo en esta vida». ¿Fue ese primo el contacto? ¿El que le habló de la trama de la clínica? ¿El que le propuso la solución fácil a sus problemas de dinero? Imagino la escena. Antonio, desesperado por las deudas, bebiendo un coñac en un bar oscuro con ese primo. Y el otro, bajando la voz, hablándole de un favor, de un agente, en una clínica que podía arreglarle la vida. Piensa, Antonio, es un problema que se convierte en solución. Te quitas una boca que alimentar, que ahora no te viene bien, y encima sacas una buena tajada. La niña irá a una familia rica, que le dará de todo. Tu mujer ni se enterará. Le dirán que ha muerto. Todo el mundo sale ganando. Puedo ver la lucha en los ojos de Antonio.
la avaricia peleando contra la conciencia, el miedo a la pobreza ganándole la batalla al amor de padre. Quizás se convenció a sí mismo de que era lo mejor para todos, que era un sacrificio necesario. Le daré una vida mejor de la que yo podría darle, se diría para poder dormir por las noches. Esa es la única explicación que encuentro para que pudiera seguir viviendo consigo mismo. La humanización del monstruo. Los villanos rara vez se ven a sí mismos como tales. Siempre tienen una justificación, una excusa que les permite mirarse al espejo. Y yo fui la víctima perfecta. Una chica de pueblo, ingenua, confiada, que le adoraba. Una mujer que, tras el parto, estaba drogada, vulnerable y rota de dolor. Era fácil engañarme. Solo tenía que repetir la mentira una y otra vez, con la cara compungida, hasta que yo misma la convirtiera en mi verdad. Y lo consiguió. Vaya si lo consiguió. Pero la culpa siempre deja un rastro. Su alcoholismo, que fue empeorando con los años, su incapacidad para hablar de la niña, sus pesadillas, su necesidad de controlarlo todo, eran las fugas de una conciencia que no estaba tranquila. Él construyó un muro a nuestro alrededor para proteger su secreto, y al hacerlo, nos encerró a los dos en una prisión de silencio y tristeza. Se pasó la vida huyendo de la pobreza, y no se dio cuenta de que se había convertido en el hombre más pobre del mundo, porque había vendido lo único de verdadero valor que teníamos. Pensar en todo esto me revolvía el estómago. No sentía pena por él, sentía una ira fría y una lástima inmensa. Lástima por el hombre débil que fue, por la vida que eligió, por la felicidad que nos robó a todos. Y sobre todo, lástima por mí, por la joven Isabel que confió ciegamente en el hombre que le prometió el mundo y que, en su lugar, le dio un nido vacío y 42 años de luto por una vida que nunca se había perdido. Isabel, tengo los resultados. La voz de Elena sonaba excitada y nerviosa. La prueba de ADN es concluyente. Coincidencia del 99,99%. Sofía Rossi, es tu hija. Me senté de golpe. El aire se me escapó de los pulmones. Era real, completamente real. Lágrimas, esta vez no de dolor, sino de una emoción indescriptible, empezaron a rodar por mis mejillas. Gracias, Elena. Gracias, fue lo único que pude decir. Hay más, dijo Elena. He hablado con Sofía. Está en shock, por supuesto, pero está feliz. Quiere conocerte, Isabel. Quiere hablar contigo. Me ha enviado algunas fotos y me ha contado un poco de su vida, para que no sea todo tan de golpe. ¿Te parece bien que te las envíe? Asentí, incapaz de hablar. Colgamos y, a los pocos segundos, mi teléfono vibró. Un mensaje de WhatsApp de Elena. Contenía varias fotos. La primera era de una mujer de unos 40 años, pelo castaño, ondulado, ojos grandes y oscuros como los de Antonio. Pero la sonrisa, la forma de inclinar la cabeza, eran mías. Era como mirarme en un espejo que reflejara a mi yo de hace 30 años. Era guapísima. Estaba en un jardín, con el sol dándole en la cara. Se la veía serena, feliz. La siguiente foto era de ella con un hombre y 2 adolescentes, un chico y una chica. Su familia, mi nieto, mi nieta. La palabra era tan nueva, tan extraña y maravillosa. El chico se parecía a ella. La chica tenía el pelo más claro. Todos sonreían a la cámara. Eran una familia normal, una familia feliz. Elena me había adjuntado un pequeño texto con lo que Sofía le había contado. Sus padres adoptivos, Paolo y Francesca Rossi, eran un matrimonio italo-argentino que no podía tener hijos. Le habían contado desde pequeña que era adoptada. Le dijeron que su madre biológica era una joven española que no podía cuidarla. Siempre la trataron con un amor inmenso. Le dieron una buena educación, una vida estable y feliz. Paolo había muerto hacía unos años. Francesca, su madre adoptiva, era ya muy mayor y estaba delicada de salud. Sofía era arquitecta. Su marido, Marcelo, era abogado. Sus hijos se llamaban Leo y Luna. Leí el texto una y otra vez, una vida entera en un párrafo. Una vida que había transcurrido en paralelo a la mía, al otro lado del océano. Mientras yo lloraba en una habitación vacía en Alcorcón, ella aprendía a caminar en un jardín de Buenos Aires. Mientras yo me sentía la mujer más sola del mundo, ella celebraba sus cumpleaños rodeada de amor. Sentí una mezcla extraña de alegría y dolor.
alegría inmensa por saber que había tenido una buena vida, que había sido querida, que no había sufrido, y un dolor agudo, egoísta, por todo lo que me había perdido. Su primer diente, su primer día de colegio, sus amores de adolescencia, su boda, el nacimiento de mis nietos. Toda esa vida me había sido robada, y a ella le habían robado su origen, su verdad. Miré de nuevo su foto. Sofía, mi Sofía. Tenía mi sonrisa, pero sus ojos tenían una historia que yo no conocía. Era mi hija, pero también era una extraña. Y en ese momento supe que el camino que empezaba ahora no iba a ser fácil. No se trataba solo de un reencuentro feliz. Se trataba de reconstruir dos vidas rotas, de encajar las piezas de un puzzle de 42 años. Y el miedo, un miedo nuevo y diferente, se unió a la alegría. ¿Me aceptaría? ¿Podría perdonar? No a mí, sino a la historia que nos había separado. ¿Podríamos construir algo juntas sobre las ruinas de la mentira de Antonio? Elena nos ayudó a organizar la primera videollamada. Durante días estuve ensayando qué decir. Escribí y rompí docenas de notas. ¿Cómo se empieza una conversación que lleva 42 años de retraso? Hola, soy tu madre. Sonaba a telefilme barato. Todo me parecía torpe, insuficiente. Al final decidí que no diría nada, solo la miraría. Cuando su cara apareció en mi pantalla, el mundo desapareció. Era ella, era real. Esos ojos oscuros, esa sonrisa tímida. Nos quedamos en silencio durante un minuto que pareció una eternidad, solo mirándonos. Las dos teníamos lágrimas en los ojos. Fue ella quien rompió el hielo. Su voz, con ese acento porteño tan dulce, llenó el silencio de mi salón. «Hola», dijo, y su voz se quebró un poco. «Hola, hija», respondí yo. La palabra salió de mis labios con una naturalidad que me sorprendió a mí misma. «Hija». Y entonces empezamos a hablar, o más bien a tropezar con las palabras. Le conté mi historia, la verdad, tal y como la había descubierto. El parto, la droga, la mentira de Antonio. Hablé durante casi una hora, vaciando el veneno y el dolor que había guardado durante décadas. Ella escuchaba atentamente, asintiendo, con el rostro lleno de una emoción que no sabía descifrar. ¿Era pena? ¿Era rabia? Cuando terminé, ella se quedó callada un momento. Luego me contó su versión. La historia de una niña que creció sabiendo que era adoptada, amada por sus padres, pero siempre con un hueco, con una pregunta. Mi mamá Francesca es la única madre que he conocido, y la adoro, dijo, con cuidado de no herirme. Pero siempre me pregunté por qué. La historia que me contaron fue que eras muy joven, que no tenías recursos. Nunca te juzgué. Siempre pensé que habías hecho un acto de amor, que me habías dado una oportunidad mejor. Su generosidad me partió el alma. Ella había vivido con una versión edulcorada de la mentira, una que le permitía no guardar rencor, y ahora yo llegaba a destrozar esa narrativa. No fue un acto de amor, Sofía, le dije con la voz ahogada. Fue un acto de egoísmo y de maldad. A mí me dijeron que estabas muerta. Te lloré cada día de mi vida. Nunca te habría abandonado. Nunca. Vi cómo la comprensión y el horror se dibujaban en su cara. La verdad era mucho más cruel de lo que ella había imaginado. No era una historia de sacrificio, sino de traición y de robo. «Mi padre», dijo en un susurro, «el hombre que me vendió. Nuestro padre», la corregí suavemente. Y sí, él lo hizo. Hablamos de Antonio. Le conté cómo era, el bueno y el malo. Le conté el recuerdo del clavel en la verbena, y también el de sus borracheras y sus silencios. No quería que le odiara, pero necesitaba que entendiera. Humanizar al villano, otra vez, era importante para mí, y sentí que también lo era para ella. La conversación duró más de 3 horas. Hablamos de todo y de nada. De su trabajo como arquitecta, de mis geranios, de su hijo Leo, que quería ser músico, y de su hija Luna, que era rebelde y soñadora, como yo de joven. Me enseñó su casa a través de la cámara. Vi a mis nietos de lejos, saludando tímidamente. Eran reales, todo era real. Cuando nos despedimos, algo había cambiado en el aire. El abismo que nos separaba había empezado a llenarse, palabra a palabra. Tengo que pensar en todo esto, Isabel», dijo ella. Todavía no me llamaba mamá, y lo entendía. «Claro que sí, cariño.
Tómate todo el tiempo del mundo. Yo ya he esperado 42 años. Puedo esperar un poco más. Colgué y me quedé mirando la pantalla negra. Me sentía agotada, vacía, pero también extrañamente ligera. La verdad, aunque fuera terrible, nos había unido. Por primera vez en mucho tiempo, sentí una pequeña semilla de esperanza. Quizás, solo quizás, el final de mi historia no estaba escrito todavía. Después de la primera llamada con Sofía, vinieron muchas más. Hablábamos casi a diario. A veces eran conversaciones cortas. Un simple «buenos días». Otras veces nos pasábamos horas. Pero había un tema que evitábamos, una sombra que se cernía sobre nosotras. Antonio. Yo necesitaba cerrar esa herida. Y sabía que no podría hacerlo, hasta que me enfrentara a él. Así que un día cogí el autobús y me fui al cementerio. Hacía meses que no iba. Siempre me había resultado un lugar incómodo. Ir a llevarle flores al hombre que me había destrozado la vida me parecía la mayor de las hipocresías. Pero ese día no fui a llevarle flores. Fui a hablar. Me paré frente a su tumba. El viento me azotaba la cara. El silencio del cementerio era denso, pesado. Miré su nombre grabado en la piedra. Y por primera vez no sentí dolor ni nostalgia. Sentí una rabia pura, helada. ¿Estás contento, Antonio?, le dije al aire. Mi voz sonaba fuerte, extraña en ese lugar de susurros. ¿Estás contento ahí donde estés? Porque yo he descubierto tu mierda. Toda. 42 años, desgraciado. 42 años me has tenido llorando una mentira. Empecé a caminar de un lado a otro, gesticulando, como si él estuviera allí, delante de mí. ¿Por cuánto la vendiste, ¿Valió la pena? ¿El coche? ¿El bar? ¿Todo eso valía más que tu hija? ¿Más que mi vida? Me robaste la maternidad, Antonio. Me robaste la alegría. Me convertiste en una sombra, en una mujer incompleta. Me mirabas a la cara cada día, comías de mi comida, dormías en mi cama. ¿Cómo podías? ¿De qué estabas hecho? Las lágrimas se mezclaban con la rabia. Saqué de mi bolso la foto de Sofía, la que ella me había enviado. La sostuve frente a la lápida. Mírala, se llama Sofía, como yo quería. Es guapa, ¿verdad? Y es una buena persona, mucho mejor que tú. Es arquitecta, tiene una familia, tiene 2 hijos. Antonio, tus nietos. Y tú te perdiste todo eso. Te lo perdiste por un puñado de billetes sucios. Me derrumbé. Caí de rodillas sobre la tierra húmeda, sin importarme el frío ni la gente que pudiera verme. Lloré. Lloré por la joven a la que le robaron su bebé. Lloré por la mujer que vivió un matrimonio vacío. Lloré por la hija que creció sin su madre. Y lloré por él, por el hombre cobarde y miserable en que se había convertido. Te odio, susurré. Te odio por lo que hiciste. Pero... Y aquí vino la parte más difícil, la que me había costado semanas de insomnio. Pero te perdono, dije, y la palabra me supo a ceniza en la boca. No te perdono por ti, porque no te lo mereces. Te perdono por mí, porque no quiero que tu veneno me siga matando. No quiero que el odio me defina. Quiero vivir lo que me quede de vida en paz. Quiero poder mirar a nuestra hija a los ojos sin que tu sombra esté entre nosotras. Así que te perdono, Antonio, y te digo adiós, para siempre. Me levanté, me limpié las lágrimas y la tierra de las rodillas. Me sentí extrañamente en paz, como si me hubiera quitado un peso de encima que llevaba cargando 42 años. Dejé la foto de Sofía apoyada en la lápida. «Para que al menos la conozcas ahora», le dije. Di media vuelta y me fui de allí sin mirar atrás. El viento seguía soplando, pero ya no me parecía tan frío. El sol se abría paso entre las nubes. Por primera vez sentí que el futuro era un lienzo en blanco. Y yo, por fin, tenía los colores para empezar a pintar. La decisión la tomamos en una de nuestras llamadas. Fue Sofía quien lo propuso, con voz tímida. «Isabel, he estado hablando con Marcelo y los chicos, y hemos pensado que nos gustaría ir a España, a conocerte». Mi corazón dio un brinco. ¿De verdad? Sí. Necesito verte en persona, abrazarte, y quiero que conozcas a tu familia. Mis hijos están locos por conocer a su abuela gallega. Soy andaluza, le corregí riendo. Ya lo sé, es una broma de Leo. Dice que todos los españoles de Argentina son gallegos. Reímos juntas. Hacía mucho tiempo que no reía así, con esa alegría limpia.
Claro que sí, hija. Venid cuando queráis. Esta es vuestra casa. En cuanto colgamos, me puse manos a la obra. La antigua habitación de la niña, que durante años fue un trastero lleno de fantasmas y polvo, iba a volver a ser un lugar de vida. Saqué las cajas viejas, los muebles rotos, los recuerdos de Antonio. Lo tiré casi todo. Necesitaba hacer espacio, literal y metafóricamente. Fui a una tienda de pinturas y elegí un amarillo vainilla, un color cálido y luminoso. Pasé 3 días lijando y pintando las paredes yo sola. Con cada brochazo, sentía que estaba borrando el pasado, pintando sobre el gris de mi vida. Me dolía la espalda, los brazos, pero era un dolor bueno, un cansancio de propósito. Puse la radio a todo volumen y canté viejas coplas de Marifé de Triana mientras trabajaba. Hacía años que no cantaba. Mis vecinos debieron pensar que me había vuelto loca. Luego vino la decoración. Quería que fuera una habitación acogedora, un refugio para ellos. Compré 2 camas nuevas y ropa de cama con un estampado de flores pequeñas. Puse una mesita con una lámpara de luz cálida. En la pared colgué un mapa del mundo y un pequeño cuadro con una vista de Arcos de la Frontera. Mi pueblo. Quería que vieran de dónde venían, cuáles eran sus raíces. Fui al rastro un domingo y encontré un baúl de madera antiguo. Lo restauré y lo llené de juguetes para cuando vinieran mis nietos. Un balón de fútbol, unos lápices de colores, algunos libros de cuentos clásicos españoles, como Platero y yo. La cocina se convirtió en mi centro de operaciones. Hice una lista de todas las comidas que quería que probaran. La tortilla de patatas de mi madre, el gazpacho, unas buenas lentejas, el pescaíto frito. Fui al mercado y hablé con los tenderos. Les conté que venía mi familia de Argentina. Todos se alegraron por mí. La pobre Isabel estaba desapareciendo y en su lugar nacía la abuela Isabel. Mi sobrina vino a ayudarme un fin de semana. Cuando vio la transformación, se quedó con la boca abierta. «Pero tita, ¿qué cambio? Estás radiante». «Es la ilusión, cariño. La ilusión te quita 20 años de encima». Le conté toda la historia. Se quedó en shock, claro. Abrazó la foto de Sofía como si fuera un tesoro. «Es increíble, tita. Es un milagro». Mientras preparaba la casa, me di cuenta de que también me estaba preparando a mí misma. Cada objeto que colocaba, cada pared que pintaba, era una forma de decirle a mi hija y a mis nietos: «Os he estado esperando. Este lugar siempre ha sido vuestro. Bienvenidos a casa». El nido que me fue arrebatado 42 años atrás, por fin, iba a ser ocupado. El día que llegaron, Madrid amaneció con un sol radiante, como si la ciudad también quisiera darles la bienvenida. Me levanté al alba. Me probé 3 conjuntos de ropa distintos antes de decidirme. Quería estar guapa, pero sin parecer una vieja intentando ser joven. Elegí una falda, una blusa sencilla y el pañuelo de colores que me había regalado mi sobrina. «Para que te dé alegría, tita». Mi sobrina se ofreció a llevarme al aeropuerto. Durante el trayecto, no hablé. Tenía un nudo en el estómago. ¿Y si no les gustaba? ¿Y si yo no era como ellos esperaban? ¿Y si el encuentro en persona era incómodo? El miedo es un compañero de viaje muy pesado. «Tranquila, tita. Va a salir todo bien», me dijo mi sobrina al dejarme en la terminal. «Solo sé tú misma». Me adentré en el bullicio del aeropuerto. El ir y venir de gente, las maletas, los anuncios por megafonía. Todo me parecía irreal. Busqué la puerta de llegadas de su vuelo y me quedé allí, de pie, esperando. Cada vez que la puerta automática se abría, mi corazón daba un brinco. Salían familias, empresarios, turistas, pero no ellos. Pasó media hora, 1 hora. Empecé a pensar que habían perdido el vuelo, que se habían arrepentido. La ansiedad era un bicho que me roía por dentro. Me acerqué a una cafetería y me pedí una tila. Me temblaban tanto las manos que casi la derramó. Y entonces los vi. Primero vi a Sofía. Era igual que en las fotos, pero en movimiento era luminosa. Empujaba un carrito con varias maletas. A su lado, un hombre alto y de aspecto amable, su marido, Marcelo. Y detrás de ellos, 2 adolescentes que miraban todo con curiosidad. Leo, con sus auriculares puestos, y Luna, con el pelo teñido de azul en las puntas. Se me paró el mundo.
Estaban a unos 50 metros, buscándome con la mirada entre la multitud. Nuestros ojos se encontraron. Sofía sonrió, una sonrisa temblorosa y llena de emoción. Soltó el carrito y empezó a caminar hacia mí, primero despacio, luego casi corriendo. Yo también empecé a caminar. No sé cómo se movían mis piernas. Era como flotar. Y en medio de la sala de llegadas del aeropuerto de Barajas, 42 años, 3 meses y 8 días después de que nos separaran, mi hija y yo nos abrazamos por primera vez. No hay palabras para describir ese abrazo. Fue un choque de 2 mundos, de 2 vidas. Olía a viaje, a un perfume suave, a hogar. La sentí tan real, tan sólida en mis brazos. Lloramos las dos, en silencio, abrazadas con una fuerza que intentaba recuperar todo el tiempo perdido. Ya no éramos Isabel y Sofía, éramos una madre y una hija. «Mamá», me susurró al oído. Y esa palabra, esa simple palabra, sanó la herida más profunda de mi alma. Luego vinieron los demás. Marcelo me dio un abrazo cálido y respetuoso. Un placer conocerla, Isabel, y mis nietos. Leo, el mayor, era tímido. Me dio 2 besos con torpeza. «Hola, abuela». Luna, la pequeña, me miró con sus grandes ojos curiosos y me dio un abrazo de oso. «Sos igual a las fotos», me dijo con su acento cantarín. Rodeada por ellos, en medio del caos del aeropuerto, me sentí la mujer más completa y feliz del mundo. El viaje había terminado. O mejor dicho, acababa de empezar. Salimos juntos de la terminal, hacia el sol de Madrid, y por primera vez en mi vida, sentí que caminaba hacia el futuro, no huyendo del pasado. Los primeros días fueron una extraña y maravillosa coreografía de descubrimiento. Éramos una familia, pero también éramos desconocidos, aprendiendo a hablar el mismo idioma. Un idioma hecho de gestos, de miradas, de silencios cómodos y de risas que estallaban por las cosas más tontas. Mi piso, que durante años había sido el reino del silencio, de repente se llenó de vida. El sonido de las zapatillas de mis nietos por el pasillo por la mañana. La música que escuchaba Leo en su cuarto. Las conversaciones interminables entre Sofía y yo en la cocina. El acento argentino mezclándose con mi deje andaluz. Era una sinfonía caótica y preciosa. Sofía y yo pasábamos horas juntas. Cocinábamos, paseábamos, íbamos al mercado. Queríamos recuperar el tiempo, pero sabíamos que era imposible. Así que, en lugar de eso, construíamos algo nuevo. Le enseñé a hacer mi tortilla de patatas y ella me enseñó a preparar mate. Le conté historias de mi infancia en Arcos y ella me habló de sus veranos en Mar del Plata. Descubrimos que teníamos las mismas manías. Nos mordíamos el labio cuando nos concentrábamos y necesitábamos una taza de infusión caliente antes de dormir. Eran pequeños hilos invisibles que nos conectaban, la prueba de que la sangre no es agua. Con mis nietos la relación fue diferente. Al principio me trataban con una mezcla de curiosidad y respeto distante. Yo era la abuela de España, una figura casi mítica que acababa de materializarse, pero poco a poco las barreras se fueron cayendo. Con Leo, el músico, conecté a través de las viejas coplas. Le puse un disco de Concha Piquer. Al principio puso cara rara, pero luego se quedó escuchando, fascinado. «La letra es tremenda, abuela, pura poesía». Empezamos a intercambiar música. Él me ponía rock argentino y yo le enseñaba flamenco. Una tarde me lo encontré en su cuarto, intentando sacar los acordes de Ojos Verdes con su guitarra. Luna era un torbellino. Revolvió todos mis armarios. Encontró una caja con fotos mías de joven. «¡Guau, abuela! Eras una rockstar». Se probó mis vestidos de los años 70 y desfiló por el pasillo, muerta de la risa. Me hizo miles de preguntas sobre cómo era la vida en España entonces, sobre la dictadura, sobre la libertad. Su curiosidad era insaciable. Marcelo, mi yerno, era un hombre tranquilo y bueno. Me observaba desde la distancia, con una sonrisa amable. Una tarde, mientras los demás habían salido, se sentó conmigo en el salón. «¿Sabe, Isabel?», me dijo. «Sofía siempre tuvo una tristeza en el fondo de los ojos, incluso en sus momentos más felices, una nostalgia de algo que no conocía. Desde que está aquí, esa tristeza ha desaparecido. Gracias». Sus palabras me emocionaron. No solo me habían devuelto a mi hija, sino que yo, sin saberlo,
Le había devuelto a ella una pieza que le faltaba. Por supuesto, no todo fue un camino de rosas. Hubo momentos de tensión, de incomodidad. Un día, Luna me preguntó por Antonio. ¿Por qué lo hizo, abuela? ¿Por qué el abuelo hizo eso? Explicarle la debilidad y la maldad de un hombre al que nunca conocería fue una de las cosas más difíciles que he hecho. Hubo lágrimas y hubo silencios difíciles, pero hablamos, y eso era lo importante. Estábamos construyendo nuestra historia familiar, con sus luces y sus sombras. Estábamos aprendiendo a ser una familia, no una de cuento de hadas, sino una real, con cicatrices, con dolor, pero también con una cantidad de amor tan inmensa que era capaz de sanarlo todo. Una semana después de su llegada, decidimos hacer el viaje que llevaba 42 años pendiente. Ir a mi pueblo, a Arcos de la Frontera. Quería que Sofía viera de dónde venía, que pisara la tierra de sus antepasados. Quería cerrar el círculo. Alquilamos una furgoneta y emprendimos el viaje hacia el sur. Fue un viaje ruidoso y alegre, lleno de canciones y de paradas para comer bocadillos de chorizo. Al entrar en Andalucía y ver los campos de olivos y los pueblos blancos a lo lejos, sentí una emoción profunda. Estaba volviendo a casa, pero esta vez no volvía sola. Cuando llegamos a Arcos, la luz era distinta. La luz del sur, que lo baña todo de un color dorado. Nos alojamos en una casita rural con un patio lleno de bugambillas. La reacción de mi familia fue de puro asombro. «Mamá, esto es mágico», dijo Sofía, mientras paseábamos por las callejuelas empedradas. «Ahora entiendo muchas cosas de ti, abuela», añadió Luna, haciendo fotos a cada rincón. «Les llevé a todos los lugares de mi juventud, la iglesia donde me casé, la plaza donde conocí a Antonio, la casa donde nací. Mi prima, que todavía vive allí, nos preparó un almuerzo increíble. Un puchero con su pringá, ensalada de pimientos asados y de postre, torrijas. Fue una reunión familiar ruidosa y caótica, llena de abrazos, de preguntas y de «¿Qué grande está la niña?». Sofía, al principio un poco abrumada, acabó charlando animadamente con mis primas segundas, como si las conociera de toda la vida. El momento más intenso fue cuando la llevé al mirador, el mismo desde el que se ve el río Guadalete, el mismo donde Antonio y yo nos dimos el primer beso. Nos quedamos allí las dos solas, mirando el atardecer. «Aquí empezó todo, Sofía», le dije en voz baja. «Aquí, una chica de pueblo soñó con una vida diferente, y esa vida la incluía a ella». Ella no dijo nada, solo me cogió de la mano. Su mano, tan parecida a la mía, encajaba perfectamente. «Él te quitó de mis brazos», continué, «pero no pudo arrancarte de mi sangre. Eres de aquí. Esta luz, este olor a tierra, este aire, también son tuyos». Sofía se giró hacia mí. Tenía los ojos llenos de lágrimas, pero sonreía. «Gracias, mamá», dijo. «Gracias por traerme a casa». En ese momento, el círculo se cerró. La historia de dolor que había empezado en ese mismo lugar, con un amor equivocado y una promesa rota, terminaba ahora, con un amor verdadero y una promesa cumplida. Ya no había fantasmas, solo dos mujeres, madre e hija, mirando juntas hacia el mismo horizonte. El pasado estaba en paz y el futuro, por fin, era nuestro. Esa noche, en el patio de la casa rural, bajo un cielo cuajado de estrellas como solo se ven en el sur, Leo cogió su guitarra y, para mi sorpresa, empezó a tocar y a cantar, con su acento porteño, los primeros versos de Tatuaje, la copla de Concha Piquer. Él vino en un barco, de nombre extranjero. Lo encontré en el puerto, un anochecer. Todos le miramos, emocionados, y yo supe que esa era mi nueva familia. Una mezcla extraña y maravillosa de mate y manzanilla, de tango y de copla. Una familia que había tardado casi medio siglo en encontrarse, pero cuyo amor era tan fuerte como las raíces de los olivos que nos rodeaban. El clímax de nuestra historia no fue un grito, ni una revelación explosiva. Ya habíamos tenido suficiente de eso. El verdadero clímax, el punto más alto de mi vida, fue algo mucho más sutil y profundo. Fue un momento de paz. Pasamos el último día de nuestro viaje a Andalucía, en la playa de La Caleta, en Cádiz. El sol de finales de primavera calentaba la piel, y la brisa del mar traía olor a sal y a libertad.
Compramos cucuruchos de pescadito frito y nos sentamos en la arena. Observé a mi familia, a Luna y Leo, que se habían olvidado de sus móviles y ahora competían por ver quién hacía el mejor castillo de arena, discutiendo y riendo como niños pequeños. A Marcelo, que miraba a su mujer con una devoción y un cariño que me llenaban de alegría. Y a Sofía, mi hija, se había quitado los zapatos y paseaba por la orilla, dejando que las olas le mojaran los pies. Tenía una expresión en el rostro que yo nunca le había visto en las videollamadas. Una expresión de serenidad absoluta, de pertenencia. Se acercó a mí y se sentó a mi lado en la arena. «¿En qué pensás?», me preguntó. «En lo rara que es la vida», le contesté. «Hace unos meses yo era una vieja sola en un piso de Alcorcón. Y ahora tengo todo esto». Se apoyó en mi hombro. Sentí el calor de su cuerpo, el peso reconfortante de su presencia. «Hemos perdido mucho tiempo, mamá», dijo en un susurro. «Sí», respondí, «pero mira lo que hemos ganado. A veces, para apreciar de verdad la luz, tienes que haber vivido mucho tiempo en la oscuridad». Nos quedamos en silencio, mirando el sol hundirse en el océano, pintando el cielo de naranjas y morados. No necesitábamos hablar. En ese momento compartíamos algo más profundo que las palabras, el sentimiento de haber llegado a casa. El dolor del pasado no había desaparecido por completo. Claro que no. Era una cicatriz, y las cicatrices nunca se borran. Pero ya no dolía. Se había convertido en parte de nuestro mapa, en el relieve de nuestra historia compartida. Era el recuerdo de la batalla que habíamos ganado. El clímax fue ese instante, la comprensión de que la felicidad no es la ausencia de problemas o de dolor. La felicidad es esto, es un atardecer en la playa, es el sonido de las risas de tus nietos, es el hombro de tu hija apoyado en el tuyo, es la certeza de que, después de la tormenta más larga y oscura, has encontrado tu puerto, es saber que ya no estás sola y que nunca más lo volverás a estar. Esa noche, de vuelta en el piso, antes de que se fueran a dormir, Luna se me acercó y me dio un papel doblado. Era un dibujo. Nos había dibujado a todos en la playa, y en el cielo había pintado una estrella más grande y brillante que las demás. «Ese es el abuelo Antonio», me dijo. «Sofía me dijo que no fue bueno, pero sigue siendo parte de la historia, ¿no? Así que lo puse en el cielo, para que nos vea, y vea que ahora estamos bien». La abracé con todas mis fuerzas, con las lágrimas asomando. La sabiduría de una niña de 14 años. Perdonar no es olvidar, es recordar sin que duela, es integrar la oscuridad en una historia más grande, una historia de luz. Ese, y no otro, fue el verdadero giro de mi guión. El momento en que mi vida dejó de ser un drama para convertirse en una historia de amor. Se fueron hace una semana. Dejarles en el aeropuerto fue duro. Sí, hubo lágrimas, abrazos largos y promesas de volver a vernos pronto. Esta vez, en Buenos Aires. «Te toca a vos cruzar el charco, abuela», me dijo Leo. Y pienso hacerlo. Pienso conocer su casa, su ciudad, su vida. Cuando volví a mi piso, esperaba encontrarme con el silencio de siempre, con esa soledad que había sido mi compañera durante tanto tiempo. Pero el silencio ya no era el mismo. Ya no era un silencio vacío, sino un silencio lleno de ecos de risas, de conversaciones, de vida. La casa olía a ellos. En la nevera todavía quedaba un poco de dulce de leche. En la habitación de invitados, una camiseta olvidada por Luna. Mi vida ha cambiado por completo, pero yo, en esencia, sigo siendo la misma. La misma Isabel que se levanta con la radio y le habla a sus geranios. Pero ahora, cuando lo hago, sonrío, porque ya no estoy sola. Tengo una familia al otro lado del mundo, y la tecnología nos permite vernos y hablarnos cada día. Mis mañanas son sus tardes. El mundo se ha hecho más pequeño, y mi corazón mucho más grande. La historia de lo que pasó, la traición de Antonio, el robo, sigue ahí. Es una cicatriz en mi alma. Pero las cicatrices, con el tiempo, dejan de doler. Se convierten en un recordatorio de que has sobrevivido, de que eres más fuerte de lo que creías. He aprendido que el perdón no es un regalo que le haces al otro, sino un regalo que te haces a ti misma. He aprendido que el amor de una madre es un hilo invisible que ni el tiempo, ni la distancia, ni la muerte, ni siquiera la más cruel de las mentiras puede romper.
Mi historia es una historia de dolor, sí, pero ha acabado convirtiéndose en una historia de esperanza. Y la comparto no para que me tengáis lástima, sino para que sepáis que, incluso en la noche más oscura, siempre hay una posibilidad de que amanezca, que nunca es tarde para la verdad, que nunca es tarde para encontrar la felicidad. Isabel sonríe, una sonrisa genuina y llena de paz. Mira directamente a la cámara, con complicidad y cariño. Sé que hay muchas mujeres como yo, con sus propias cicatrices, con sus propias historias guardadas en el corazón. Historias de pérdida, de superación, de amores encontrados y de sueños cumplidos a deshora. ¿Has pasado por algo así? ¿Tienes una historia que necesite ser contada? Comparte tu experiencia en los comentarios. Tu relato puede ser la luz que otra persona necesita para encontrar su propio camino. Y si esta historia ha tocado tu corazón, si te ha hecho sentir, si te ha acompañado un ratito, te pido que me dejes un gesto de cariño. No olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Aquí, en este pequeño rincón, siempre encontrarás un refugio. Siempre encontrarás relatos que, como el mío, nos recuerdan que mientras hay vida, hay esperanza. Gracias por escucharme.